Andy Gibb nació el 5 de marzo de 1958 en Stratford, Inglaterra, como el menor de 5 hijos de Barbara y Hugh Gibb. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por un entorno familiar lleno de talento musical, siendo sus hermanos mayores, Barry, Robin y Maurice, los futuros miembros de los legendarios Bee Gees. Andy también tenía una hermana mayor, Leslie. Cuando Andy tenía solo 6 meses, su familia emigró a Australia en busca de mejores oportunidades. La decisión de mudarse fue facilitada por un programa de migración asistida que les ofrecía trabajo y estabilidad económica en ese país lejano. Este traslado fue el primer gran cambio en la vida de Andy, que aún era un bebé. En Australia, la familia Gibb vivió modestamente, pero la pasión por la música ya estaba presente. Sus hermanos mayores empezaron a presentarse en pequeños clubes locales bajo el nombre de los Bee Gees. Andy, siendo el menor, observaba con admiración cómo sus hermanos comenzaban a labrar un camino en la industria musical. Andy era un niño alegre, travieso y carismático. Su encanto y energía conquistaban a todos a su alrededor, sentando las bases de la personalidad que más tarde lo convertiría en una estrella. En el entorno familiar de los Gibb, la música era más que una pasión, era un estilo de vida. Mientras Barry, Robin y Maurice comenzaban a ganar reconocimiento como los Bee Gees, Andy crecía observando y absorbiendo su influencia. Desde temprana edad, mostró interés por la música, imitando a sus hermanos y experimentando con instrumentos que había en casa. A medida que Andy se hacía mayor, su talento natural empezaba a destacar. A los 13 años, dejó la escuela para seguir su pasión por la música, una decisión que sus padres, aunque preocupados, apoyaron debido al evidente potencial del joven. Andy comenzó a tocar en pequeños escenarios locales en Australia, experimentando con estilos y canciones propias. A menudo cantaba temas influenciados por el pop y el rock que dominaban la época, ganándose el cariño de las audiencias. En 1974, la familia Gibb decidió regresar a Inglaterra. Este cambio de escenario marcó un punto de inflexión en la vida de Andy, ya que le permitió conectar más de cerca con la industria musical europea y con el creciente éxito de sus hermanos mayores. Andy no era solo el hermano menor de los Bee Gees, estaba comenzando a construir su propia identidad como artista. En Inglaterra, Andy empezó a desarrollar su carrera de manera más profesional. Bajo la tutela de Barry, quien ya era un compositor consolidado, Andy recibió orientación para pulir su estilo y consolidar su imagen artística. Fue durante esta época que Barry comenzó a escribir canciones específicamente para él, reconociendo que Andy tenía el potencial para convertirse en una estrella por derecho propio. En 1975, Andy se mudó a Australia para lanzar su carrera en solitario. Allí firmó un contrato con el sello discográfico ATA Records y lanzó su primer sencillo, Words and Music, que tuvo un modesto éxito en las listas australianas. Esta experiencia fue fundamental para Andy, pues le permitió aprender sobre la dinámica de la industria musical y ganarse su primer grupo de seguidores. El carisma de Andy, combinado con su talento vocal, atrajo la atención de figuras importantes en la industria. Al poco tiempo, fue invitado a regresar a Inglaterra para grabar su primer álbum con la ayuda de Barry y los productores de los Bee Gees. La conexión con sus hermanos fue clave, pero Andy también estaba decidido a demostrar que podía brillar con luz propia. El regreso de Andy Gibb a Inglaterra en 1976 marcó un momento crucial en su carrera. Bajo la supervisión creativa de su hermano Barry, comenzó a trabajar en lo que se convertiría en su primer álbum, Flowing Rivers. Este álbum fue una combinación perfecta de pop melódico y baladas románticas, que resonaban con la sensibilidad de la época. Entre todas las canciones, una destacaría como un hito en su carrera, I Just Want to Be Your Everything. Lanzada en 1977, la canción, escrita por Barry, se convirtió en un éxito instantáneo. Su voz suave y emotiva capturó el corazón de los oyentes, llevándolo al primer puesto en las listas de Estados Unidos y otros países. Andy, con apenas 19 años, no solo era reconocido como el hermano menor de los Bee Gees, sino como una superestrella por derecho propio. El éxito de I Just Want to Be Your Everything no solo consolidó a Andy como un ícono del pop, sino que también lo introdujo a un estilo de vida glamoroso,
Con giras, apariciones en televisión y entrevistas constantes, el joven cantante disfrutaba de la fama, pero comenzaba a enfrentarse a las presiones y los desafíos que venían con ella. Impulsado por el éxito de su primer sencillo, Andy Gibb lanzó su segundo álbum, Shadow Dancing, en 1978. La canción que daba nombre al álbum fue otro éxito monumental. Coescrita por Andy, junto con sus hermanos Barry, Robin y Maurice, el tema mostró una mezcla perfecta de pop, disco y el estilo característico de los Gibb. Shadow Dancing alcanzó el primer lugar en las listas de Estados Unidos y permaneció allí por 7 semanas consecutivas, convirtiéndose en uno de los sencillos más exitosos del año. Este logro consolidó a Andy como un ícono del pop a nivel mundial y demostró que su talento iba más allá de las expectativas iniciales. Con 2 álbumes exitosos y múltiples éxitos en las listas, Andy comenzó a disfrutar del estrellato en toda su magnitud. Participó en grandes programas de televisión, como el famoso The Midnight Special, y apareció en portadas de revistas. Su carisma, buena apariencia y voz única lo convirtieron en un fenómeno cultural. Sin embargo, detrás de la brillante fachada, Andy empezaba a luchar contra las tensiones de su rápido ascenso al estrellato. Las largas horas de trabajo, la exposición mediática y la presión para mantenerse en la cima comenzaron a pasar factura, marcando el inicio de un periodo complicado en su vida personal. A pesar del éxito y la fama que Andy Gibb había alcanzado con I Just Want to Be Your Everything y Shadow Dancing, los desafíos personales comenzaron a cobrarle factura. El brillo de la fama comenzó a desvanecerse a medida que la presión de mantenerse en la cima lo afectaba. Andy enfrentó dificultades con el abuso de sustancias, un problema que se acentuó debido a la agobiante vida de estrella del pop. A lo largo de 1979 y principios de la década de 1980, su carrera comenzó a sufrir. Su tercer álbum, After Dark, no logró el mismo éxito que sus trabajos anteriores. La crítica y el público comenzaron a distanciarse, y la popularidad de Andy comenzó a decaer. Las tensiones personales, tanto con la industria de la música como con su propia vida, lo llevaron a buscar consuelo en las drogas y el alcohol. Durante este tiempo, las relaciones familiares también se volvieron complicadas. Aunque los Bee Gees siempre fueron un gran apoyo para él, la relación con sus hermanos y su entorno personal se deterioró. La estrella que alguna vez brilló tan intensamente comenzó a caer en la oscuridad. A medida que la década de 1980 avanzaba, Andy Gibb intentó recuperarse de sus problemas personales y profesionales. Después de varias luchas internas, intentó retomar el control de su vida, pero el camino hacia la recuperación no fue fácil. En 1981, realizó una participación notable en el Solid Gold, un programa de televisión donde logró mostrar su talento y conectar nuevamente con su audiencia. Sin embargo, este regreso fue solo un destello en un mar de dificultades. A pesar de sus esfuerzos, los problemas de adicción continuaron acechándolo. En 1983, Andy había comenzado a trabajar en lo que sería su próximo álbum, The Loner, pero el proyecto nunca vio la luz. Las presiones del negocio de la música y la constante batalla con las sustancias lo sumieron más en el caos. Fue un momento de gran tristeza en su vida personal, ya que las expectativas de una recuperación total parecían desmoronarse. Andy también sufrió la pérdida de la estabilidad emocional que había encontrado anteriormente en su vida, lo que lo dejó en una lucha constante por encontrar su lugar. La vida de Andy Gibb estuvo marcada por su lucha constante con las sombras del éxito y la fama. En 1988, con solo 30 años, su vida terminó trágicamente. Andy falleció debido a una serie de complicaciones relacionadas con el abuso de drogas y problemas cardíacos. Su partida dejó un vacío en el mundo de la música, y la noticia de su muerte conmocionó a sus fans, familiares y amigos. La familia Gibb, particularmente sus hermanos Bee Gees, lucharon con la dolorosa pérdida. Barry Gibb, el hermano mayor, expresó públicamente su tristeza al perder a su hermano, quien siempre había sido considerado un talento prometedor que, lamentablemente, nunca alcanzó todo su potencial debido a las luchas internas. Aunque Andy Gibb vivió una vida corta, su legado musical perdura. Canciones como I Just Want to Be Your Everything y Shadow Dancing
continúan siendo recordadas por su melódica sensibilidad y la distintiva voz de Andy. A pesar de los altibajos que marcaron su carrera, Andy sigue siendo un ícono pop de los 70s, una estrella fugaz cuya vida, aunque breve, dejó una huella significativa en la música. Aunque la vida de Andy Gibb fue corta y estuvo marcada por las dificultades personales, su música sigue siendo un legado invaluable. Sus éxitos de los años 70, como I Just Want to Be Your Everything y Shadow Dancing, siguen siendo parte de la cultura musical de la época, representando un estilo único que capturó la atención de millones de fans en todo el mundo. Su habilidad para fusionar melodías pop con una sensibilidad emocional tocó a muchos, y su distintiva voz, suave y melódica, se convirtió en su sello personal. A pesar de que la fama de Andy se desvaneció a medida que luchaba con sus problemas, sus canciones siguen siendo consideradas clásicos. Muchos artistas lo mencionan como una influencia, y sus baladas y temas rítmicos continúan siendo disfrutados por nuevas generaciones. El impacto de su música se refleja en cómo sus canciones aún aparecen en listas de éxitos y son incluidas en compilados de música de los 70s. Andy, al igual que sus hermanos Bee Gees, dejó una marca indeleble en la industria musical, un sello que sigue siendo recordado y celebrado por su gran talento. A lo largo de su vida, Andy Gibb siempre contó con el amor y apoyo de sus hermanos mayores, Barry, Robin y Maurice Gibb, los famosos Bee Gees. Aunque las relaciones familiares eran complicadas, los hermanos siempre estuvieron allí para él, especialmente en los momentos más difíciles de su vida. El éxito de Andy fue en parte gracias al impulso que le brindaron sus hermanos, quienes lo apoyaron en su incursión en la música en solitario. A pesar de las tensiones internas que se desarrollaron debido a las luchas personales de Andy, los Bee Gees nunca dejaron de ser su familia. Durante su apogeo en la industria musical, los Bee Gees ayudaron a Andy a lanzar su carrera. El apoyo de sus hermanos fue clave para que pudiera alcanzar las alturas de la fama que disfrutó durante un tiempo. No obstante, a medida que las luchas personales de Andy se intensificaron, la relación familiar se volvió aún más compleja. Los Bee Gees, conscientes de sus problemas con las drogas y el alcohol, intentaron brindarle la ayuda que necesitaba, pero la batalla contra sus demonios internos era algo que Andy debía enfrentar por sí mismo. La muerte de Andy fue devastadora para los Bee Gees, especialmente para Barry, quien sentía que su hermano había sido un talento desperdiciado debido a las circunstancias de su vida. Aunque la carrera de Andy Gibb fue breve, su impacto en la música pop y en la cultura popular fue significativo. En un periodo en el que la música disco dominaba las listas de éxitos, Andy se destacó como una de las voces jóvenes más prometedoras de la época. Su música, que combinaba la suavidad de la balada con el ritmo característico del pop, ofreció una alternativa fresca y accesible al sonido disco que invadía las emisoras de radio. Canciones como I Just Want to Be Your Everything no solo marcaron un hito en su carrera, sino que también representaron un momento importante en la música pop de los años 70. Su éxito en las listas de Billboard lo posicionó como uno de los artistas más destacados de la década, ganando varios premios y el reconocimiento de sus pares. Además, su estilo juvenil y su carisma lo convirtieron en un ícono para muchos adolescentes de la época. Incluso hoy en día, su música sigue siendo celebrada por sus fans, y sus canciones continúan siendo usadas en programas de televisión, películas y compilados de música retro. Andy Gibb, aunque eclipsado por la fama de sus hermanos Bee Gees, dejó una marca profunda en la historia de la música pop. La muerte de Andy Gibb en 1988 tuvo un impacto profundo en la industria musical y en la familia Gibb. Aunque su carrera estuvo marcada por altibajos, su fallecimiento dejó un vacío en el mundo de la música pop de los 70s. Para muchos, la noticia de su muerte fue una tragedia, no solo por su temprana partida, sino también porque representó la pérdida de un talento que nunca alcanzó su máximo potencial debido a las luchas personales que enfrentó. La comunidad musical, desde productores hasta artistas, expresó su tristeza ante la pérdida de Andy. Muchos señalaron que, si bien la fama de los Bee Gees eclipsaba la de Andy, su música y su carisma lo habían convertido en una figura que podría haber alcanzado mucho más. Su legado fue considerado como el de un artista incompleto, cuya brillantez fue opacada por los problemas personales que nunca logró superar. Para los Bee Gees,
La muerte de Andy fue especialmente dolorosa, ya que se sentían responsables de él de alguna manera. La tragedia sirvió también como un recordatorio de los peligros que acechan a las estrellas del pop, y cómo las expectativas de la fama pueden devastar a aquellos que no cuentan con el apoyo necesario para lidiar con la presión. La lucha de Andy Gibb contra las adicciones fue una de las principales causas de su temprano declive. En sus años de mayor éxito, el brillo de la fama se vio empañado por su lucha interna con las drogas y el alcohol, una batalla que también afectó sus relaciones personales y profesionales. A pesar de los esfuerzos de sus hermanos y su círculo cercano por brindarle apoyo, la adicción de Andy parecía insuperable. Si bien sus primeros años fueron prometedores, el consumo de sustancias alteró su capacidad para seguir con una carrera sólida. Las recaídas constantes lo llevaron a perder oportunidades de seguir avanzando en la industria musical. En varias ocasiones, intentó superar sus problemas, pero las tentaciones y la presión de la fama lo mantenían atrapado en un ciclo destructivo. Las personas cercanas a Andy, incluidos sus hermanos Bee Gees, se sentían impotentes frente a su sufrimiento, pues veían que el talento de Andy se estaba desperdiciando. Aunque algunos logros en su carrera se alcanzaron a pesar de sus dificultades, la lucha contra sus demonios personales fue una constante durante gran parte de su vida. La relación de Andy con sus hermanos Bee Gees fue compleja, marcada tanto por el amor como por las tensiones familiares. A pesar de la diferencia de edad y de las divergentes trayectorias profesionales, Andy siempre estuvo muy unido a Barry, Robin y Maurice. Desde joven, fue apoyado por sus hermanos, quienes le ofrecieron un ambiente de apoyo en sus primeros pasos en la música. Sin embargo, el éxito de los Bee Gees trajo consigo una presión que Andy no siempre supo manejar. Si bien sus hermanos lo impulsaron a seguir su carrera, también hubo momentos de desconfianza y frustración. Los problemas personales de Andy, particularmente sus adicciones, hicieron que la relación fuera tensa, y los Bee Gees no siempre supieron cómo ayudarlo. Barry, el mayor de los hermanos, se sentía especialmente responsable de él, y esto lo afectó profundamente. La familia Gibb, que siempre fue un pilar fundamental en la vida de Andy, se vio sacudida por su lucha personal. Las disputas familiares se hicieron más frecuentes a medida que las adicciones de Andy tomaban más fuerza, pero a pesar de los desafíos, nunca hubo falta de amor y de intentos de rescate por parte de sus seres queridos. El declive profesional y personal de Andy Gibb fue triste y devastador, no solo para él, sino también para su familia y sus seguidores. En su mejor momento, parecía que su carrera estaba destinada a alcanzar nuevas alturas, pero el impacto de sus problemas personales pronto se convirtió en un obstáculo insuperable. La adicción a las drogas y el alcohol interfirieron con su capacidad para trabajar y mantenerse estable en la industria musical. A pesar de su talento innato y la fama que alcanzó en los primeros años de su carrera, su vida personal comenzó a desmoronarse a medida que las presiones de la fama y sus propios demonios internos lo abrumaban. Su salud se deterioró rápidamente debido al abuso de sustancias, lo que lo llevó a un círculo vicioso de intentos fallidos de recuperación. Sus apariciones públicas se hicieron cada vez más esporádicas y su música dejó de ser una prioridad. El final de la carrera de Andy fue abrupto, y en gran parte se debió a la falta de un apoyo constante y efectivo que pudiera ayudarlo a superar sus adicciones. A pesar de los esfuerzos de sus seres queridos, Andy Gibb se vio arrastrado por las sombras de su propio sufrimiento, dejando atrás una promesa incumplida. El 10 de marzo de 1988, Andy Gibb falleció a la edad de 30 años, debido a complicaciones relacionadas con su adicción a las drogas. La noticia de su muerte fue un shock para el mundo de la música, especialmente para sus hermanos Bee Gees, quienes nunca dejaron de intentar salvarlo. Andy murió a causa de un paro cardíaco provocado por los efectos a largo plazo de su abuso de drogas y alcohol. Aunque estaba en un proceso de rehabilitación en ese momento, su cuerpo ya había sufrido un daño irreversible. La pérdida de Andy fue devastadora para su familia, en especial para Barry, quien se había mantenido a su lado en su lucha constante por la recuperación. Para los Bee Gees, la muerte de su hermano significó no solo la pérdida de un miembro querido de la familia,
sino también el lamento por el talento que nunca alcanzó su pleno potencial. El funeral de Andy fue una despedida a un joven cuyo brillo había sido opacado demasiado pronto por sus propios demonios internos. A pesar de su corta vida, la música de Andy sigue viva y su legado perdura a través de sus éxitos, aunque trágicamente su carrera nunca pudo desarrollarse plenamente. Aunque Andy Gibb fue una figura breve en la música pop, su legado sigue vivo gracias a su contribución al sonido de los años 70. A pesar de las dificultades personales que marcaron su vida, su música sigue siendo recordada y celebrada por generaciones de fans. Canciones como I Just Want to Be Your Everything y Shadow Dancing no solo alcanzaron el éxito en las listas de Billboard, sino que también ayudaron a definir un estilo pop más suave y melódico que aún resuena hoy en día. El impacto de Andy en la música se ha mantenido en la memoria colectiva, tanto de sus seguidores más antiguos como de nuevos oyentes que descubren su talento. Su voz inconfundible y sus composiciones melódicas lo colocaron en un lugar especial dentro del panorama musical, a pesar de que su tiempo en los reflectores fue limitado. Hoy en día, el nombre de Andy Gibb sigue siendo un sinónimo de una promesa que nunca se cumplió por completo. Sin embargo, su música sigue siendo una joya dentro del catálogo de la música pop, un recordatorio de lo que podría haber sido una carrera aún más brillante si las circunstancias hubieran sido diferentes. El legado de Andy Gibb ha perdurado más allá de su trágica muerte, influyendo en varias generaciones de artistas y músicos. A pesar de su carrera breve, su estilo melódico y su habilidad para conectar con el público han dejado una huella indeleble en el mundo de la música pop. Su enfoque en canciones pegajosas, llenas de emoción y con un toque suave de disco, lo convirtió en un referente para muchos artistas que buscaban un estilo accesible y a la vez sofisticado. El impacto de Andy no solo se limitó a su música, su historia también inspiró a muchos a superar las dificultades de la fama, la lucha interna y las adicciones. Artistas que crecieron escuchando sus éxitos mencionan a Andy como una de sus principales influencias. La nostalgia por los sonidos de los 70, con sus inconfundibles toques de disco, ha traído de vuelta las canciones de Andy Gibb a las listas de reproducción modernas, presentándolas a una nueva audiencia que puede no conocer su historia, pero que se siente cautivada por su música. Al final, el éxito de Andy se mide no solo por sus logros en vida, sino por el impacto duradero que sigue teniendo en la cultura musical contemporánea, recordándonos su talento innegable y su potencial sin explotar. A lo largo de los años, la muerte de Andy Gibb ha estado rodeada de especulaciones y controversias. Si bien se determinó que su fallecimiento fue causado por un paro cardíaco debido a las secuelas de las adicciones, algunas personas cercanas a él y los medios de comunicación sugirieron que su salud mental y las presiones de la fama contribuyeron aún más a su tragedia. Muchos se preguntaron si Andy podría haber sobrevivido si hubiera recibido el apoyo adecuado para sus problemas emocionales y psicológicos. Las circunstancias de su muerte generaron críticas sobre cómo la industria musical manejó la salud mental y el bienestar de sus estrellas. Andy fue visto como un joven talentoso que no recibió el apoyo necesario para navegar los aspectos oscuros de la fama. Además, su familia y amigos, aunque siempre estuvieron a su lado, no pudieron evitar la espiral descendente que finalmente lo llevó a la muerte prematura. El debate sobre su fallecimiento también tocó temas de la precariedad del apoyo emocional que los artistas reciben en sus momentos más vulnerables. En retrospectiva, la tragedia de Andy Gibb se convirtió en un recordatorio de la necesidad urgente de proporcionar un mejor sistema de apoyo para los músicos y las celebridades. Después de la muerte de Andy Gibb, su música continuó siendo un tributo a su talento y su capacidad para emocionar a sus fans. Con el paso de los años, sus canciones siguen siendo recordadas por su frescura y su estilo único que se encontraba en la intersección de la música pop y el disco. Los álbumes como Flowing Rivers y Shadow Dancing fueron lanzados durante su vida y siguen siendo considerados clásicos, mientras que sus baladas y temas más enérgicos siguen disfrutando de una popularidad que trasciende el tiempo. Aunque Andy Gibb no vivió para ver la perpetuación de su legado, su música sigue siendo un testamento de su habilidad como cantante y compositor. Los recopilatorios y homenajes a Andy han seguido siendo lanzados,
y sus canciones continúan siendo interpretadas por artistas contemporáneos. La música de Andy, con su emotividad, su suavidad y su pegajosa melodía, se ha convertido en una parte esencial de la banda sonora de los años 70. Cada año, fanáticos de todas las edades se reúnen en tributos y conciertos dedicados a recordar la vida y obra de Andy. Su legado sigue vivo en las notas de sus canciones. Un tributo sonoro a un joven cuya luz, aunque breve, sigue iluminando el camino para futuras generaciones.